Pues el cáncer colorectal es el tumor, probablemente en el mundo, el tumor gastrointestinal más frecuente. Anteriormente afectaba a gente arriba de los 50, pero la realidad es que hoy afecta gente, yo no sé usted cuál es su paciente más joven, mi paciente más joven tiene 17 años. Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Célica. El día de hoy tengo a mi lado a dos grandes cirujanos coloproctólogos, uno de ellos el doctor Andrés Lanza y otro el doctor Nelson Niño. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá, es un honor tenerlos aquí con nosotros y pues nada, gracias. Pues muchas gracias, Ana. Para nosotros es un privilegio estar hoy aquí en Célica, pudiendo guiar a la gente en un camino a tener una vida más saludable y a prevenir una enfermedad que es muy grave, que es el cáncer de colon. Muchas gracias. Un Sí, Ana, gusto. muchas gracias por la invitación. Para No. nosotros es importantísimo estar acá. Es un privilegio y sobre todo hablar y charlar algo que es un tabú para la gente, para que pueda entender y pueda prevenir esta enfermedad que cada vez es más frecuente. No podría estar más de acuerdo con los dos, pero antes de indagar en el cáncer de colon y de qué es y de sus síntomas y todo lo que vamos a hablar, porque la gente pregunta mucho, quiero saber qué día te levantas y dices, quiero ser coloproctólogo. Porque la gente cuando los conoce, lo primero que piensa es en hemorroides, en fisuras, se ríen de ustedes y es una conversación, una charla de burla realmente en todas las conversaciones y yo no entiendo cómo un día se levantan y dicen esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Hermano, por favor, le cedo la palabra. No, pues la verdad, eh, nosotros venimos de una escuela en donde las intervenciones abdominales son muy frecuentes, ¿no? Ok. Entonces estamos muy enfocados en la patología abdominal y siempre estuve como muy con la tendencia a hacer algo abdominal y colon y recto es una de las subespecialidades que engloba todo lo que yo quería hacer. La cirugía abdominal abierta, grande, la cirugía laparoscópica, la cirugía endoscópica, la cirugía pequeña para mi pensión. Digamos que se Me encanta. podía, se podía hacer un conjunto completo de lo que yo quería hacer. Entonces, al final, por eso decidí ser coloproctólogo. Ah, bueno, es que ya viéndolo así es diferente, ¿no? ¿Y tú, Andrés? Mm, yo pienso que coloproctología es pues esa oportunidad de impactar en la vida de las personas de diferentes formas. Em, Definitivamente el cáncer de colon es como algo que nos apasiona a la mayoría de los coloproctólogos, eh, pero lo que decía Nelson es verdad. La cirugía perianal es la oportunidad también de tener un momento de la vida cuando estás en ese declive después de cierta edad, pues tener una vida más tranquila, continuar activo laboralmente. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Coloproctología es un equilibrio para un cirujano en que no estás en trasplantes cardíacos, ¿no? Que tienes un poco como organizada tu vida, equilibrada tu vida familiar y tu vida personal, pero impacta significativamente en la vida de la gente. Pues ahorita vamos a ahondar un poquito en la importancia del cáncer de colon y por qué termina siendo pues esta una gran especialidad, la verdad. No, pues muchas gracias por esa explicación porque yo estoy segura que mucha gente se los ha preguntado y no nada más en espacios médicos, sino en espacios sociales. Y gracias por contestarnos de esa manera tan linda. Yo quisiera aclarar algo y es que cuando la gente nos dice ese tipo de cosas es como, pero usted no se cansa de veranos todo el día y la especialidad va muchísimo más allá de eso. Si La no saben que operan especialidad cáncer, por ejemplo, mucha realmente pues es gente. la tercera especialidad que en el mundo hace más cirugía robótica, ¿no? Entonces hay muchas cosas más allá, o sea, Nelson y cualquier cirujano colorectal pues maneja una cantidad de conceptos de quimioterapia, radioterapia y muchas cosas que realmente hay que dejar de estigmatizar la especialidad y que esta sea una oportunidad para decirle a la gente que es más que hemorroides, anos y tactos rectales, hay mucho detrás de eso y la idea es que hoy se puedan llevar una visión de eso. Esperemos que así sea. Y bueno, ahora sí entrando en tema, hoy vamos a hablar de un tema, como ya lo mencionaron, muy, muy importante, que es el cáncer colorectal. Yo creo que la gente no sabe, o más bien, como tú decías al principio, es como un tabú muy grande, la gente no habla de esto lo suficiente.
realmente el cáncer colorectal cada vez está afectando a más y más gente y gente joven, ¿no? Entonces eso es lo que más preocupa actualmente y a mí me encantaría como empezar por que les expliquen un poquito a las personas que nos están escuchando qué es el cáncer colorectal, a quién afecta principalmente, ¿no? O sea, empezando de ahí ya entraremos en tema después. Pues el cáncer colorectal es el tumor, probablemente en el mundo, el tumor gastrointestinal más frecuente. Anteriormente afectaba a gente arriba de los 50, pero la realidad es que hoy afecta gente, yo no sé usted cuál es su paciente más joven, mi paciente más joven tiene 17 años. 21 años. Locura. Entonces la verdad es que esto afecta a cualquier edad, entonces nunca es demasiado enseñarle a la gente cómo identificarlo, cuándo prevenir, o sea, enseñarle a la gente ese tipo de cosas tiene que ser como uno de los objetivos de hoy, pero es un cáncer que a diferencia de otros tumores, hay una cantidad y hay todo un arsenal terapéutico para tratarlo, que tanto así, y usted me corrige, hermano, y es que la enfermedad metastásica, que en muchos tumores es como una condena. Nosotros tenemos pacientes sobrevivientes de más de 10 años de tratados, entonces desde aquí y desde la perspectiva como nuestra, como médicos y como Célica, creemos que siempre hay algo para hacer por un paciente con cáncer de colon en cualquier etapa, en cualquier estadio, y eso es lo principal que uno tiene que llevarse en la cabeza. Un tumor muy frecuente, pero con una cantidad de alternativas terapéuticas en cualquiera de las etapas, y siempre se puede hacer algo por un paciente, la verdad. ¿Tú decías que tu paciente más joven, 21 años? 21 años. Es una locura. 21 años. Y como para que nos entiendan más fácil, digamos que el colon es la parte final del tubo digestivo. Sí, de acuerdo. Si vemos esto como un tubo, el cáncer de colon es simplemente por alguna alteración genética, Sí. porque al final es genética por alguna causa. Las células que se deben descamar normalmente empiezan a crecer Claro. y no se dividen y no se descaman y empiezan a formar primero un pólipo. Luego esas células se vuelven, no se parecen al tejido original Ujú. y empiezan a crecer como un tumor. ¿Mm? De acuerdo. Eso es al final un cáncer. Empieza por varios factores genéticos, pólipos, Justo, hereditarios y ambientales ahora. Entonces se forma Sí, una masa. ahí iba un poquito como lo que les iba a preguntar ahorita, como cuáles son estas causas que la gente siempre pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es la causa del cáncer de colon? ¿Por qué me va a dar? ¿Qué estoy haciendo que me va a dar? Porque, pues en efecto, si me están diciendo que tu paciente más joven, 17 años y 21 años, o sea, ¿qué está haciendo la gente hoy en día que le está dando a esas edades, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas realmente detrás del cáncer de colon? Si sí son hereditarias o no en todos los casos, o si solamente es como lo que estoy consumiendo yo en mi alimentación, porque mucha gente piensa que también es eso. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas causas que le podemos decir a la gente como, mira, esto sí es algo que está asociado al cáncer de colon y hay otra área que pues no sabemos aún? Pues hablándolo así como específicamente en números, nosotros lo llamamos cáncer esporádico. Cáncer esporádico, 7 de cada 10 pacientes tienen un tumor que no es heredado y que no viene de su familia y que no es una mutación genética que causó la enfermedad, pues digamos que a través de las generaciones. Entonces, cuando hablamos de cáncer esporádico, pues son factores medioambientales, como factores de riesgo en los cuales, pues ya vamos a hablar ahorita de pronto más puntualmente entre cuáles tienen o no más impacto, pero sí, son hábitos de vida, ahí está pues el consumo de micronutrientes, la dieta rica como en antioxidantes, están el consumo de carnes procesadas, y toda esta dieta occidental que es una de las hipótesis del por qué afecta a más pacientes jóvenes. Es el cambio como que tenemos nosotros en la dieta y entonces, pues sí, no sé si con eso respondí realmente. Claro, Sí, y hay o sea, otras son causas cosas. que son genéticas. Claro, es que Que eso también efectivamente es hay unos eso. síndromes genéticos que son muy claros, la poliposis anematosa familiar, el síndrome de Lynch, en el cual sí los antecedentes familiares son muy Tienen importantes. Pero es que también siento que la gente, a pesar de tener esos antecedentes en su familia, no sabe cómo prevenir esto. O sea, no sabe en qué momento una persona se tiene que hacer una colonoscopia, pero la gente sabe perfectamente cuándo hacerse una mamografía, por ejemplo. Eso es algo que siento que en la población en general es como no está tan bien, o sea, no está tan claro y no está tan establecido, porque si tú le preguntas a cualquier mujer después de los 40, te puedo asegurar que la mayoría tiene la mamografía. Pero ¿qué pasa con el cáncer colorectal? ¿Qué pasa con ese chequeo que no se están haciendo los pacientes y que no están previniendo esto a tiempo? Pues ahí yo siempre
siempre que me preguntan eso, porque la gente cuando uno le dice, pues tienes 45 años, tienes que hacerte tu colonoscopia, la gente como que se sorprende, como así que una colonoscopia, yo no tenía ni idea. Y ahí yo siempre digo, hay tres responsables. Un primer responsable definitivamente es como el Ministerio de Salud y Protección Social, es como tú eres el encargado de generar políticas públicas para que se generen recursos, patrocinios y difusión para hacer mamografía. Por eso la gente sabe y tu mamá sabe, tu tía sabe que me toca hacerme la mamografía. O tu hermana sabe, tengo que ir a hacerme la citología. Pero si no hay desde el gobierno como un presupuesto y una motivación para hacer eso, pues eso no prospera. El otro lado, pues que también es un ente gubernamental, pues es el Senado y la Cámara de Representantes, son ellos los que tienen que determinar que haya leyes para la prevención de cáncer, como la ley de endometriosis, la ley del cáncer cervicuterino, y por eso la Secretaría de Salud paga las vacunas para prevención de cáncer y todo este tema. Entonces, esos son dos grandes responsables. Y por supuesto, los médicos somos una población súper importante, y es que nos ha pasado que de repente el médico llega al paciente y va a su chequeo médico y su médico de cabecera no le recomendó hacerse una colonoscopia. Nosotros decimos, pues hay mucho desconocimiento incluso en el gremio para decirle a la gente con certeza, no, ya no es a los 50, es a los 45, no, y si usted tuvo un familiar que se tuvo cáncer de colon a los 30, pues le toca a los 20 hacerse su colonoscopia, y eso está muy bien establecido en la literatura médica, y pues que este sea como un objetivo de la charla de hoy, es dejarle a la gente muy clara cómo se hace la prevención y por qué no sucede como debería. Y me imagino que a ti también te ha pasado lo mismo, que te llegan pacientes que no sabían que se tenían que hacer la colonoscopia 10 años antes. De acuerdo, y lo que dice Andrés es bien importante, porque sí hay una desinformación desde nuestros mismos colegas, ¿no? Hay pacientes que, aunque jóvenes o no tan jóvenes, y que tienen síntomas gastrointestinales, que llegan a su consulta y no les da la importancia a esos síntomas, la importancia que debería tener, y la pasan por desapercibido o asumen que es algo, que una gastritis o la enfermedad hemorroidal, como siempre encajonan cualquier patología o cualquier síntoma de la región anal sin examinarlo, lo descartan. Y es que a eso también iba, ¿no? O sea, también informemos a la gente sobre estos síntomas que tú mencionas ahorita, que yo los he escuchado mucho hablar, pues nosotros ya conversamos todo el tiempo, pero como, no, pues es que yo tenía sangrado y me acuerdo perfecto, un paciente tuyo que vino hace poco, como de 20, 30 y tantos años, que te dije, bueno, ¿y qué síntomas tenía? Y me decía, no, pues sangrado con las deposiciones, pero ¿cuándo le pasó eso? No, pues en octubre del año pasado. Y yo, ¿cómo es que hasta ahorita viene? ¿No? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que la gente, a ver, lo ves y dices, no lo puedo ignorar, tengo que ir al doctor, necesito que alguien me revise? O sea, ¿qué son esos como 5 o 3 síntomas como clave que ustedes dirían, consulta a tu médico ya? Pues, digamos que en el cáncer colorectal hay síntomas que son vagos, pero a medida que es más avanzado, pues ya hay síntomas más específicos, ¿no? Sí. Pero hay síntomas que se pasan desapercibidos, como dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal. Si un paciente viene con un hábito intestinal regular y cambia a diarrea o estreñimiento, eso debe prender alarmas. Aparte que el estreñimiento es súper común y todo el mundo piensa que es lo más normal del mundo. De acuerdo, ¿no? Y a todo el mundo simplemente, si hay un cambio de estos hábitos intestinales, algo que comí, le dan algo, fibra, y lo pasan desapercibido sin hacer una colonoscopia. Sangrado con las deposiciones. Entonces, digamos que eso debe prender alarmas para decir, bueno, puede que no sean, pero descartemos que haya algo más abajo. El sangrado rectal, no hay forma de determinar si es un sangrado por una hemorroide o por una fisura o por un cáncer de colon, de recto o de ano, a menos que hagas una visita, que te hagan un examen físico, que uno en el interrogatorio, uno determina la característica del sangrado y le dice al paciente, no, mira, pues este sangrado, si te duele al evacuar, al hacer popó, pues entonces sí podría ser normal. O este sangrado así como indoloro y como con coágulos, uno estudia las características del sangrado y guía al paciente para decirle eso. Y pues yo creo que hoy sí es el momento de decirle a la gente, este sangrado te debe preocupar, o este sangrado podría ser más esperable sin que eso se torne peligroso, porque finalmente el mensaje siempre es consulta con un profesional y que te diga qué es lo que deberías hacer.
¿no? Pero cuando uno empieza a sumar cosas como la pérdida de peso, sí, de pronto bajar 1 o 2 kilos es normal, pero hay gente que dice, no, pues es que he perdido 9 kilos, Sí, es muy no, he fuerte. perdido más del 10% de mi peso corporal, pues eso uno le debe preocupar de inmediato, o no, pues yo ya no como, perdí el apetito, no disfruto la comida, estoy bajando de peso y estoy vomitando, Sí. ¿no? O sea, y la gente de repente prefiere ir al farmacéutico, tomar antidiarreicos o tomar laxantes y que el farmacéutico me recomendó esto y que mi tía me dijo aquello. No, hay que Los consultar. Yo remedios pienso que caseros. es clave O qué consultar tal estos y pacientes con anemia crónica que Ah, vienen con también. hierro y más hierro y más hierro. Les recetan hierro Y para todo nunca y hacen no una les, no colonoscopia, les hace. que es- sí. No, y algo, por ejemplo, que nos pasa todo el tiempo que es muy triste y es que el paciente dice, doctor, pero es que yo he consultado a 8 médicos porque acuerdo. sangro y me dan pastillas para hemorroides y he usado proctoglivenol y he usado lidoprocto y he usado hidrocortisona y he usado una cosa y otra y uno les pregunta, ¿pero alguna vez le hicieron un tacto rectal? Porque el No, diagnóstico nunca. está a 2 minutos que tarda un tacto rectal. No, Ah, no, a mí nunca me hicieron un tacto rectal. Eso es muy No, triste. creo. No, eso es muy triste porque Déjense hacer en el tactos afán, rectales, en la ¿ok? rutina Tienen y que en la dejarse cosa, hacer. pues sí hay que consultar a un profesional. O sea, dejarse hacer un tacto rectal. Sí. cuando es necesario. Es necesario, es necesario. Bueno, y hablando un poquito ya como del diagnóstico como tal. Bueno, ya quedamos que toca hacer como una colonoscopia a partir de los 45 años. Si tienes un familiar de primer grado, 10 años antes del diagnóstico de tu familiar, ¿correcto? Y digamos que yo creo que esta es una pregunta que mucha gente se hace y es, bueno, ya, tengo cáncer colorectal, ¿cuál es mi probabilidad de vivir bien? ¿Cuál es mi probabilidad de curarme? Yo creo que esa es una pregunta que también se hacen mucho y a la gente pues escucha cáncer y inmediatamente es pensar lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes de esto? O sea, ¿cuál es la supervivencia de los pacientes? ¿Cómo les va? Me imagino que de acuerdo al estadio, pero ¿cómo los podrían guiar un poquito en esto? Pues yo pienso que ahí para hacer la historia breve y no meternos como en tecnicismos y de números y de porcentajes, que a veces eso termina siendo lo que busca el paciente, pero ahí no hay una respuesta a decirle a los 5 años 76%, eso para mí no tiene mucho sentido porque además cada paciente lleva su propia estadística, no solamente de acuerdo a su enfermedad, sino a sus hábitos, a su estado de ánimo, a su calidad de la dieta, a su patrón de sueño. Son muchas cosas las que están como en juego a la hora de hablar de la probabilidad que tiene un paciente de curación. Lo que yo diría que es como lo más importante y sería mi mensaje principal es que en cáncer de colon dejamos de llamar quimioterapia paliativa, dejamos de llamarlo cirugía paliativa, porque es que la cirugía de metástasis se volvió una rutina dentro del tratamiento de los pacientes en estadio 4. La quimioterapia ya no es como para mantener al paciente y que sobreviva y que la enfermedad no progrese, sino ataca la enfermedad para volverla operable. Entonces, incluso en el estadio 4, pues dejó de llamarse un estado paliativo, ¿no? Se Los les va pacientes se bien. tratan Es activamente, los curativo. pacientes, Les va bien. o sea, nosotros tenemos pacientes, lo que yo dije al inicio de la charla, más de 10 años de metastasectomía hepática, de cirugía de pulmón, además de su cirugía de cáncer de colon. Entonces yo diría que hay un sinfín de posibilidades y la tecnología, como en todo, está rompiendo, y eso sucede en quimioterápicos, en radioterapia, en muchas cosas, y los pacientes hoy tienen otra historia con el O sea, no es diagnóstico de una cáncer. sentencia de muerte. De acuerdo, Eso es lo que está diciendo importante de Andrés, dejar acá. imagínate eso en estadios 4, que ya Sí, es sí, entre que es más lo más... metastásico. Sí. Ahora en estadios más tempranos, pues les va Mejor. mucho mejor. Y ahora en estadios de premalignidad, si También hacemos sí. un examen a tiempo, encontramos un pólipo que puede ser curado y resecado a tiempo, pues el paciente no tiene ningún riesgo y la sobrevivencia es 100%. Y yo creo que aquí también hablemos un poco como de esta cirugía radical, porque yo creo que también el susto que tienen muchas personas como esa bolsita que me queda, ¿no? Después porque me quitaron todo el colon. Eso es algo que no se habla mucho, que también es un tabú, que la gente no tiene ni idea de cómo funciona, de si me van a dejar a mí o no, si me van a volver a conectar. La gente no tiene ni idea de cómo funciona eso. ¿Qué podrían decir sobre las colectomías y dejar, por ejemplo, una bolsa definitiva o qué tan definitivo es dejar esas bolsas, por ejemplo? A ver, hermano, responde eso. Digamos que eso es algo que le choca y le impacta mucho a los pacientes. Sí, es una calidad de vida distinta. Claro. Pero hay situaciones y hay en las cuales es inevitable. Ok. Es decir, un tumor en el canal anal,
paciente. En muchos casos, cuando la quimio, la radioterapia, con los nuevos esquemas, en los cuales cada vez hay mayor porcentaje de pacientes en los cuales desaparece el tumor sin necesidad de llevarlo a una resección de recto. Si no es posible con este tratamiento, pues definitivamente sí es necesario hacer una cirugía oncológica óptima. ¿Sí? Y pues es necesario dejar una bolsita. A veces dejamos bolsitas temporales y después los volvemos a conectar. Bueno. Eso depende de cada paciente. Si es un paciente que llega con un tumor por una urgencia, probablemente la probabilidad de dejar una bolsa es un poco mayor que un paciente que vaya a una cirugía electiva. Pero pues la bolsa tampoco debe ser como la razón por la cual un paciente no se deba operar. Digamos que también depende de la adaptación que tenga cada paciente a su nueva... Claro, es que eso sí te digo que yo siento que les cambia la vida completamente. Pero también yo me acuerdo que, y he platicado mucho también con ustedes de esto, hay, por ejemplo, parejas que también viven perfectamente y se adaptan a ello y es cosa de acostumbrarse a tu vida nueva. O sea, finalmente todo es... Hay pacientes, y tenemos pacientes, y tengo pacientes jóvenes con una bolsa definitiva por cáncer o por cualquier otra causa y viven normal. Es decir, trabajan, viajan... mar, piscina, normal. Todo normal. Y me asombran cada vez más de su gran capacidad de adaptación. De llevar la vida. Sí, es que toca quedarse con eso. Y bueno, digamos que, ¿qué podrían darle ustedes como de recomendaciones a los pacientes como para disminuir este riesgo de aparición de cáncer de colon? O sea, ¿qué si Andrés Lanza pudiera dar como un tip de vida para el cáncer de colon? ¿Qué le dejarías a tus pacientes como no hagas esto porque yo como cirujano colorectal jamás haría? ¿Qué les dirías? Bueno, pues digamos que ahí yo lo dividiría como en dos cosas. Cuando se trata como de hábitos de vida saludable, lo que yo tendría para decirle a la gente definitivamente, y algo que tiene como una evidencia contundente, son las carnes ultraprocesadas. Jamón, salchicha, mortadela, chorizo, curados, ¿no? Eso definitivamente es un alimento que está relacionado. Yo siempre le digo a mis pacientes, las carnes curadas y los alimentos procesados son un carcinógeno 1A, que es la misma clasificación que tiene el cigarrillo para el cáncer de pulmón. Súper alta. Es un carcinógeno 1A. La relación es directa y vale la pena pues conocerlo. Porque ya que uno tiene un tumor o un cáncer de colon, pues le queda el 70% del colon residual para desarrollar otro tumor, pues cambiemos lo que más se relaciona o lo que más podría causarlo. Entonces, en la dieta es lo único que yo verdaderamente les aconsejo a mis pacientes como cambiar. De ahí para allá, que los lácteos, que las carnes rojas, que, o sea, pues sí, con moderación, encaminado a una vida saludable, encaminado a tratar de cocinar en casa, ¿no? De no comer pues domicilios, pues comidas que tengan como preservativos, ¿no? Edulcorantes. Sí los encaminamos a una vida saludable. Pero de ahí para allá yo creo que la intervención es saber a qué edad debo preocuparme por esto y cuál es el estudio para hacer eso, ¿no? Y yo creo que ahí, no sé, estamos de acuerdo en que a pesar de que hay varias alternativas y uno podría nombrar 5 o 6 alternativas como método diagnóstico o de prevención de cáncer de colon, la colonoscopia ofrece unas ventajas inigualables y pues yo creo que eventualmente aprovechemos para romper algunos tabús de la colonoscopia que la gente dice, no, yo no me voy a hacer eso. Por la preparación, ¿no? Por también. La preparación. Es que la preparación. No, para los hombres es todo un tema, ¿no? Como así que, bueno, voy a perder la virginidad, ¿no? Hay una cantidad de comentarios alrededor de eso y la verdad es que es una experiencia que en manos de alguien experto, con una sedación adecuada, debería ser no sienten nada. No se siente nada. Ni se van a acordar. Ni se acuerdan. Eso es cierto. Y lo otro es consultar. ¿Sí? Un paciente que tenga algún síntoma, que tenga un sangrado, que tenga dolor, que tenga cambios en el hábito, pues que no se guarde los síntomas solo por pudor y no ir a un especialista a contar sus síntomas ni contar su historia. Para que te van a examinar, te van a hacer un tacto rectal. Eso, recuerden, déjense hacer el tacto rectal, no pasa nada. Es que la gente le tiene mucho miedo al tacto rectal. Sí. Pues no es... Entre ustedes y los urólogos no sé quién está peor, pero sí, o sea, eso es algo que se conoce. Pero bueno, como para resumir un poquito, primero que nada, otra vez, gracias por estar aquí, por darnos esta charla tan educativa,
que yo creo que la gente se tiene que llevar cosas importantes de esto, como la prevención, el estilo de vida saludable que tú mencionabas. No dijiste tu tip, ¿qué le darías tú como de consejo a la gente como para terminar así? Llévate esto para que no te vuelva a pasar. Aparte de los procesos, Sí, estoy aparte. completamente de acuerdo, sí cambiar sus estilos de vida, mejor, más ejercicio, no cigarrillo, el alcohol con moderación, no puedo decir quitarlo porque pues, nosotros no lo hacemos, sí, eso sería absurdo, Sería absurdo decir. pero pues sí cambiar sus hábitos a una vida más saludable. Bueno, ya saben, ya escucharon, tienen que cambiar su estilo de vida y nada, recuerden que la prevención es clave, por eso estamos en un modo salvavidas aquí para nuestros pacientes. Gracias por estar aquí nuevamente, les aprecio mucho de forma personal y profesional que se hayan tomado el tiempo de venir a charlar con nosotros un rato y espero tenerlos de regreso en algún momento. Podamos Claro hablar que sí. de lo que va a pagar tu pensión, de las Por hemorroides. supuesto. Bueno, pues No, muchas pues, gracias. muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto. Así, con que la gente se lleve hoy colonoscopia, 45 años, ya yo me doy por bien servido. Ese era como el propósito de esto, yo creo, y muchas gracias por la oportunidad y ojalá para la gente resulte esto como valioso. Y consultar a tiempo, Y consultar a ti, sí. es verdad. No tenerle miedo a ir al especialista. Muchas gracias otra vez por acompañarnos en este podcast de El cáncer colorectal. Espero que les sirva mucho a la gente y nos vemos en el próximo episodio de Modo Salvavidas.